Hola, Nito, ¿se me escucha? Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Qué suerte. Vamos a ver si se suma alguien más o empezamos. ¿Ustedes tienen consultas? En realidad yo quería entrar para aprender de las consultas de los demás porque a mí creo que la última y penúltima clase me faltarían ver los videos completos luego. Ah, ok. Tendrías que ver, porque ahí recién las últimas dos clases siempre son las más importantes, lastimosamente. Hay que hacer todo el proceso anterior para llegar a eso. Exactamente, ya pasaste por todos los conceptos, entonces ya te vas a los, ¿cómo se llama? A los ejercicios prácticos. Sí, así mismo. A mí al menos desde este trabajo que tengo ahora, te hago modo de comentario nada más, es la primera vez que por fin me conecto a una base de datos, ¿verdad? Entonces empezamos bien el curso, pero ya entre la agenda y todo ese tipo de cosas dije, y las últimas dos se me perdieron. Sí, Entonces eso me tengo que poner al cuesta. día porque me sirve muchísimo, o sea, con todo lo que estoy empezando, o sea, lo que ya sabía la teoría y lo que estoy empezando a aplicar en el día a día, me sirve muchísimo. Qué bueno. Vamos a quedar y cuarto, y si no, les voy a dar una clase de algo que no llegamos a ver. Bueno, yo estoy. Podemos ver. Fíjense que eh, nosotros vimos toda la parte que es query, ¿verdad? Eh, Vimos la parte de eh, query, vimos las subconsultas en el where cuando usamos el exist, el no exist, el in, ¿verdad? Que es un subquery, un query que está dentro de otro query. Pero lo que no llegamos a ver es cuando los subqueries están dentro del select, cómo funcionan esos subqueries. Entonces podemos ver eso, ¿sí? Que no, ya no llegamos a ver por la cantidad de horas que teníamos de clase, ¿verdad? Un subquery eh, sería de la siguiente manera. Voy a compartir mi pantalla. Voy a improvisar porque realmente no preparé esta clase. Pero vamos a improvisar un chiquitito. Un subquery es cuando nosotros habíamos visto, por ejemplo, que teníamos el select from, ¿verdad? Y elegíamos eh, una tabla como por ejemplo tenemos la tabla de clientes, ¿verdad? Entonces hacemos un select asterisco y vemos todos los clientes que tienen. Entonces teníamos el nombre del cliente, su categoría. Se suponía que yo ya arreglé esto, pero por la pinta no arreglé. La categoría del cliente, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero saber cuánto ya facturó este cliente, si es que facturó, y cuánto ya pagó de lo que facturó, ¿verdad? Entonces, voy a agregar solamente los campos que me interesan, que son código, descripción, ¿ok? Eh, Vamos a agregar su categoría y categoría, ¿verdad? Pero lo que yo necesito específicamente es el listado de mis clientes con el total facturado y el total pagado. Lo que nosotros en el BI le solemos llamar, en los cubos particularmente, aunque acá no tenemos un cubo, pero solemos definir cuál es la granularidad del dato. ¿Qué quiere decir la granularidad del dato? Dice la definición bien complicada, dice que es el nivel más bajo al cual se muestra una dimensión. Pero para mí es definir cuál es el nivel de detalle que querés mostrar los datos.
Y depende de eso, cómo vos vas a mostrar y cómo vas a calcular los datos. En este caso, cuando nos piden un resumen de la lista de clientes con su total facturado, la cantidad de comprada y el total pagado, el detalle va a ser una fila por el cliente, o sea, el cliente me va a definir. ¿Por qué eso es importante? Porque recuerden que cuando yo hago un select y hago un join con otras tablas, ese join va a definir la cantidad de filas que tenemos. Entonces, si yo hiciera un join con la tabla de facturas, ahora me doy cuenta que en este no tengo facturas. Oh, sí. Sí tengo. El total de facturas, ¿verdad? Del cliente. Yo puedo hacer un join con el total de clientes. Bueno, primero vamos a contar cuántos clientes tengo en la tabla de clientes. Entonces, yo voy a ver qué pasa, como quiero la suma de las facturas, ¿verdad? Yo quiero ver cuánto va a facturar. ¿Cómo hago eso? Si yo hago un join con la tabla de facturas, where el cliente, el código del cliente sea igual al código que está en la cabecera de la factura, que se llama código del cliente. Entonces, yo voy a unir la factura, cada cabecera de la factura por el total. Y puedo ahí ver cuánto es el cliente, ¿verdad? Pero si yo hago directamente este join y pongo acá para ver los datos de la factura, ¿cuántas filas me trae esto? Me va a traer una fila por cada compra que haya hecho o factura emitida para ese cliente. 631 cuando nosotros tenemos 100 clientes. ¿Ok? Entonces, si bien yo podría hacer el join de la factura con el cliente, y acá yo me equivoqué, es lo mismo hacer lo que hice que hacer este join, pero está mejor hecho hacerlo así, ¿verdad? Podría hacer un less join, de manera que acá si hago un join me va a traer solamente los clientes a los que se les facture. Y me trae 631 facturas. Si yo cuento cuántos clientes distintos a cuántos clientes distintos le vendimos, haciendo un count del distinct del código de cliente, yo puedo saber que tengo 631, 631 clientes, factura a 100 clientes. Quiere decir que todos los clientes que están en la dimensión clientes tienen una factura, porque si no, me hubiese dado 98, 97, otro número menor a 100, quiere decir que hay clientes que no
a los cuales no compraron, que a veces también queremos identificar, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido este número distinto a 100, que es la cantidad de clientes, y yo quería saber las ventas por cliente, hubiese tenido que hacer un left join para comenzar. De manera que me traiga a la tabla cliente todos los clientes, aun cuando no haya facturas, ¿verdad? Una de las formas que nosotros vimos que podíamos calcular la cantidad vendida con la cantidad comprada sería si hacemos lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, como queremos saber solamente cuánto compró el cliente, sería tener el monto grabado más el monto exento. Entiendo que ese monto grabado iba incluido, entonces con eso tendría el total de lo que se le vendió, ¿verdad? Y podríamos hacer un group by por los datos del cliente, porque eso quiero uno por cada cliente que tengamos, y los datos de la factura, lo que yo quiero es sumar y contar la cantidad de facturas que tenga. Entonces puedo darle contar. Entonces, al tener el group by, voy a poder tener una fila por cada factura, ¿verdad? Y veo cuántas facturas tiene cada cliente. Entonces, con esto tengo 100 filas, que es una factura por cada cliente. ¿Y qué pasa si con esto tengo el total facturado a ese cliente? Y la cantidad de facturas. Ajá. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos una tabla que no tenemos acá, por lo que veo? Oh. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una tabla de lo que pagó ese cliente, ¿verdad? Porque hay pagos de cliente. Si nosotros volviéramos a hacer el join con el pago del cliente, sin hacer el group by, la granularidad de mi pago del cliente otra vez sería en base a la cantidad de facturas y de pagos que tuviera ese cliente. Pero ahí tenemos un problema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a unir con el pago? Si el pago tuviera el número de factura que está pagando, bueno, allí yo podría hacer un less join del pago con la factura, ¿sí?
eh, por el número de factura que pagó. Todo lindo, ¿verdad? Pero por supuesto que cuando tenga más de 2 pagos para una factura, por cada una factura que tenga, voy a tener 2 filas de pagos. Entonces esto se va a agrupar. Eh, y si bien podría ser el group by, voy a tener un problema. Porque en el group by, el monto de factura se va a repetir 2 veces por cada pago que haya. Y la factura, bueno, me va a sumar el pago por cada factura. Voy a crear una tabla de ejemplo. Ok, necesito ver las facturas.
Voy a agregar el número de factura. Debería tener un campo fecha de pago, ¿verdad? El código del cliente de este era este. Y voy a agregar dos pagos para este. Uno que sea 1000 y después voy a agregar otro que sea igual. Y voy a agregar el otro. Ok. Vamos a ver si con esto sirve para el ejemplo que les quiero dar. Que no les quiero marear mucho. Para lo que estoy tratando de ver es demostrarles cómo yo puedo hacer join con las tablas, pero hay veces que el haciendo join con las tablas no me sirve para sacar el dato como yo quiero, porque va aumentando el nivel de filas y el detalle que tengo cuando yo quiero ver de una manera resumida por un campo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como dijimos, si hacemos un join con la factura y después hacemos un join con, y voy a copiar acá sin resumir, vamos a hacer un join con los pagos, donde tengo que unir el pago, se une por el código de factura. Vamos a ver qué nos trae ahí, ¿verdad? Voy a traer este. Sin contar. Y veamos. Esto es importante siempre. Analizar cuando hago join cómo se va comportando y cuántas filas me va trayendo, ¿verdad? Y entender cómo trabaja ese join. Entender que si yo uno el cliente, que es una fila por cliente con factura, me va a traer, me debería traer, si estoy usando con la cabecera de la factura, tantas filas como factura tenga ese cliente. Si quiero unir con el pago, el cliente con el pago también me va a traer tantas filas como pagos tenga ese cliente. Pero si uno la factura con el pago, me va a traer por cada factura cuántos pagos tuvo ese cliente si es que tuvo pago.
Si no tiene pago, evidentemente no me va a traer fila a no ser que use un left join. Pero entender la granularidad y la cantidad de filas, cómo se está comportando y si es la manera en que yo quiero que se comporte. Porque muchas veces no es como yo quiero. Entonces veamos acá cómo se comporta. Acá. No me reconoce ningún pouch. ¿Qué es lo que está mal en mi pago? Que no reconoce el número de factura, no encuentro el pago de esa factura. Voy a hacer un left join para que me traigan que no esté el pago. Bueno, parece que esos números de factura que pusimos.
Bueno, ahora sí. Parece que hice join por las facturas que justo no tenía ningún cliente bien cargado. Entonces, ahora, si yo quiero ver los pagos por el join, puedo ver cuánto se pagó. Pero fíjense que aquellos que tienen pagos, que deberían ser estos, no sé por qué no reconoce que Argel. Bueno, ahí identificó alguno. Ay, qué Argel. Bueno, chicos, no me quiere.
Bueno, acá hice una cosa medio tonta. Agarré la tabla de factura y le llamé pago y copié todos los datos para ver si encuentra y ahí sí hace un join. Entonces, al final es como que eh, convertí esa tabla de factura en pago. Entonces puedo unir con la tabla pago versión 2 por el número de factura, ¿verdad? Y ahí si veo los montos grabados, generalmente va a ser por cada pago tiene un monto grabado también, ¿verdad? Eh, con lo cual no voy a poder mostrar lo que quería mostrar, pero voy a tratar de explicarme. Qué pesado. Bueno, entonces, ¿qué hace acá? Hace un join de entre clientes, une con factura por el código del cliente y después une con pagos, ¿verdad? Por el código del cliente, de factura. Como en este caso, como pago es la copia de factura, básicamente hay un pago por cada factura. Pero si hubiera dos pagos o tres pagos, porque hubieran facturas que se pagaron en cuotas, entonces tendríamos tres filas por cada factura. Y la cantidad de filas que tendríamos sería la cantidad de facturas por pagos haya, ¿verdad? Básicamente el pago definiría la cantidad de granularidad de filas que hubiera y no así el cliente. ¿Qué pasa? Si nosotros quisiéramos hacer un group by como hicimos hace rato para sumar las facturas, el punto va a ser el siguiente. Voy a contar la cantidad de filas para que ustedes vean.
Ahí tenemos 631 filas porque tenemos la misma cantidad de pagos que de facturas, ¿verdad? Pero voy a hacerle una trampita. Voy a meter algunas filas duplicadas. Y ahí veamos cuántas filas tenemos. Ya no va a ser la misma porque ya duplicamos. Ahora tenemos 854 filas, no las 366 filas que teníamos antes. ¿Por qué? Porque evidentemente para alguna factura los pagos hechos van a tener más de un pago cada factura, ¿sí? Vamos a mirar. Ven como acá vemos que algunas filas tienen dos pagos, este no tiene ningún pago, este tiene dos pagos, ¿sí? Y así algunos tienen ya dos pagos y otros tendrán un solo pago, ¿verdad? Este tiene dos, pero los que son más de 4.150 ya van a tener un solo pago. Entonces ya no tenemos más una fila por cliente. Acá, por ejemplo, acá tenemos un solo pago, ¿verdad? Y si nosotros queremos hacer, como hicimos hace rato, que podríamos hacer un group by por cliente, ¿qué va a pasar? Al hacer un group by por cliente, cuando lo hicimos con una sola tabla y teniendo esa tabla la cantidad de la cantidad de filas facturadas, yo no puedo hacer lo que hicimos hace rato de darle el group by por código de factura, por código los datos del cliente, por el código del cliente, la descripción, su categoría, y hacer lo que hicimos con sumar los montos. ¿Qué va a pasar acá? Por un lado, que si yo sumo la factura, estas facturas que tienen dos pagos, ¿sí? Se van a duplicar sus montos. Y si tiene tres pagos, va a multiplicar porque él está repitiendo los datos de la factura tantas filas como pago tenga esa factura. Y se va a
En este caso donde hay uno no se va a duplicar, pero en estos otros casos donde hay más de uno se van a duplicar los montos. Entonces, no puedo hacer el zoom y el group by nomás y ahí con eso tener la cantidad de pagos que tuve, ¿verdad? Incluso si aunque yo hiciera un count de distinct número de facturas, y número, acá estoy contando la cantidad de pagos diferentes que tuve por cada cliente y acá la cantidad de facturas diferentes al contar el número de factura del código de factura diferente para ver cuántas filas tenía. No me funciona el hacer el join y tratar de hacer un group by. Estos son uno de los casos en el que no puedo solucionarlo así nomás haciendo un join directo sobre la tabla, ¿verdad? Porque estoy teniendo más fila de lo que quiero y la suma de lo que está mostrando tampoco es exacta. Distinct, escribí mal. No puedo tampoco ver el número de factura porque el número de factura tiene que estar en el group by y no es lo que yo quiero. Quiero un nivel, si no el nivel de detalle sería el número de factura y yo quiero el número de cliente. Entonces no puedo hacer por número de factura. Vamos a sacar el número de factura y ahí vemos por cada cliente cuánto es el total facturado, cuánto es el total pagado y cuántas facturas tiene, cuántos pagos distintos tiene y cuántas filas dio, ¿verdad? Y acá también vamos viendo eso, pero lo que yo quiero ver. Esto no pagó nada. Acá aparece como que pagó 2 veces. Digo, pagó, el monto total pagado es igual al monto total facturado. Y no se ve el caso de los duplicados, pero en realidad
el monto total facturado cuando la factura, el número de factura era 4.000, sí duplica, solo que como el pago nosotros duplicamos, es como que estamos pagando igual de lo que se facturó, ¿verdad? Pero este dato va a mostrar mal cuando el dato esté mal. Y en ese caso, para ese propósito, no quiere salir el ejercicio, es el pago que está mostrándolo ya está duplicado en algunos casos cuando vimos que el pago ya está duplicado porque nosotros cargamos 2 veces la factura, ¿verdad? Y el total facturado cuando también se duplica cuando él tiene más de 2 pagos y yo estoy sumando esas facturas. No sé si se entiende cuál es el problema que tiene, pero van a ver en la vida real que no les va a mostrar el dato correcto, ¿verdad? O sea, si yo sumo toda esta facturación acá, el total facturado de esto no es ese monto, ¿sí? No es cierto que si en el otro caso, donde no teníamos el join con el pago, la suma total de lo pagado era la mitad. Fíjense que este código del cliente 1, su total facturado acá vemos 10 millones como su total facturado y en cambio acá vemos que su total facturado es 8 millones nomás. Entonces acá en alguno de los pagos ya está mal, ¿verdad? También tenemos el cliente 18, total facturado es 316, dice y total pagado 316. En cambio acá vemos que es 216. ¿Por qué?
porque probablemente haya algunas facturas que estén duplicadas eso. Entonces, no puedo hacer el zoom de dos tablas con granularidades diferentes. Eso es lo que es importante entender, porque los montos no son correctos. Entonces, allí, una de las cosas que se hace es usar un subquery. ¿Qué sería un subquery? Y les muestro este cliente 1, solo para mostrar más claramente, vamos a hacerle este select. Bueno, este tiene una cantidad enorme de facturas y ahí podemos ver por qué es tanta la diferencia en sus montos, ¿verdad? En cambio, no todas estas facturas tienen pago o no todas estas facturas no tienen pago y por eso se duplican, ¿verdad? ¿Cómo hacemos en este caso? Si lo que nosotros necesitamos es tener una suma de cliente existen varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero una de las cosas para las cuales se usan es usar el subquery acá. ¿Cuándo uso un subquery acá? Cuando yo no puedo hacer el join en este nivel porque la granularidad se multiplica en base al detalle de una de las tablas. Y yo quiero tener resumido. Encima, quiero sacar un total nomás. Entonces quiero una fila nomás por cada uno. En ese caso, es cuando a mí me conviene hacer un subquery donde sea el select del sum de la factura, así como está acá, from la tabla de la factura, ¿sí? From la tabla de la factura, que sería esta, haciendo un join con la tabla externa, que sería así. Estoy haciendo un select dentro de mi select y al decirle que haga un zoom de la factura, que haga join por código de cliente. O sea, por cada cliente de esta tabla de cliente, me sume todos los montos de su factura y me traiga como un dato. Eso sería el total facturado. Entonces, fíjense que yo ahí, si le hago un select del código 1, cualquier cosa, hice acá un join por código de cliente. Entonces me va a traer ahí.
perdón, es un from de esa tabla donde el código del cliente de esa tabla sea igual al código del cliente de la factura. Y allí, fíjense que para cada cliente, acá ya no hago join con la tabla de factura, para cada cliente, en este caso el cliente 1 me va a traer un monto nomás. ¿Qué le pasó acá? Me va a traer los 8 millones facturados, ¿verdad? Que acá me traía 10. Y si quiero ver cuánto es el total pagado, tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer un select o un subquery para que no me duplique y no me sume mal los números de el total pagado. Voy a llamarle monto grabado. Voy a asumir que el monto grabado es el monto pagado de la tabla from pago versión 2. Para hacer bien, realmente yo debería hacer el join de pago versión 2 por la factura, ¿verdad? Otra vez. Por número de factura, ¿sí? Porque el pago se hace por, se le aplica a la factura. Pero en el and acá, en el where, tengo que relacionar el cliente que está en el pago, que está en el pago, con el cliente que está en la tabla de clientes. Para que cada uno de los clientes de esta tabla estén relacionados con los pagos de este. Entonces ahí me muestra que si bien los facturados 8 millones, lo pagado es 10 millones, lo cual es correcto. Este monto debería estar mostrando más porque nosotros duplicamos alguna fila a propósito. Entonces realmente el pago en algunos casos debería estar mostrando mayor por un error a propósito, ¿verdad? Este es un caso donde se justifica y se ve por qué usar un subquery. La otra razón, lo otro importante es que cuando yo uso un subquery en el select, yo no le puedo decir acá, tráeme todas las facturas, porque me da un error. O sea, si yo hubiese querido hacer al revés, decirle que me haga este select de factura, pero me traiga el número de factura, él mismo me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no puedo el subselect, a diferencia de cuando hago el join, ¿verdad? El subselect me tiene que devolver una sola fila por vez, ¿sí? No me puede devolver varias filas. Acá, por ejemplo, dice el error, más de un registro es retornado por el subquery, porque yo le estoy pidiendo tráeme todas las facturas de la tabla de facturas que hayan sido pagados por ese cliente. Y ahí es donde él da error. O sea, yo uso un subquery cuando yo necesito una sola fila.
Y si necesito una sola fila, tengo que agrupar de alguna manera para tener una sola fila. O tomo la máxima número de factura para saber cuál es el último, o el mínimo número de factura, o como la fila abajo donde sumo todos los montos, ¿verdad? Si quiero la lista de facturas, entonces allí es donde yo hago el join con con la tabla factura y traigo factura por factura. Entonces acá yo por cada cliente estoy teniendo el total facturado y el total pagado, que están en dos tablas diferentes, pero lo estoy resumiendo en un solo valor y con un valor exacto sin provocar duplicaciones. ¿Se entiende eso? Les mareo un chiquitito. Rocío, yo como te comenté Sí. al inicio, te voy siguiendo el hilo. Ok, qué bueno. Porque esa es la parte difícil, ¿verdad? De saber cuándo usan su query y cuándo no. ¿Sí? Entonces, cuando necesito combinar con otra tabla, pero necesito traer una sola fila, entonces ahí uso un subquery. Y en realidad no es lo más óptimo, ¿verdad? En realidad no es lo más óptimo. Muchas veces esto hace que tus queries cuando son muy grandes, tienen muchas filas, sean muy lentos. Porque él lo que va a hacer es por cada fila de esta tabla, va a calcular, va a hacer este query una y otra vez. O sea que si tienes 1.000.000 de registros, este query, y son 3 queries que se van a ejecutar 1.000.000 de veces, ¿verdad? A veces es mejor crear una tabla intermedia temporal y después donde ya resumas por cada cliente su total facturado, su total pagado, y después hagas un join. Eso es mucho más óptimo que hacer estos subqueries. Pero hay muchas veces que necesitamos o tomar en la máxima fecha de pago, o contar la cantidad de facturas que tiene, o la cantidad de pagos que tiene, o tomar la máxima fecha o la mínima fecha, o a veces incluso la máxima, el precio de lista de un producto, cuando el producto tiene varias listas y vos querés mostrar su último precio, bueno, tomás el último precio, ¿verdad? Ahí hace un subquery. Porque tu lista de precios, por supuesto, va a tener varias filas. Ese es un caso que no vimos, cuándo usar subquery. Pero cuando los queries son muy grandes y las consultas son muy pesadas, hay que buscar otras alternativas usando tablas intermedias. Hoy en día, eh, todas las marcas, ¿verdad? Todas las marcas de servidores de base de datos tienen una opción big que es Wish, que te permite crear una tabla intermedia construyéndolo arriba del select y después puedes hacer directamente un join. O sea, yo podría usar esto y crear una tabla intermedia antes, ¿verdad? Con el Wish y después hacer un join, que sería así. Lo que él hace con este Wish es para la gente que no tiene permiso eh, de creación de tablas, como muchos no tienen permiso de creación de tablas en el cliente, ¿verdad? Los analistas, entonces este WIF lo que hace es crear una tabla intermedia, ¿verdad? Una tabla temporal antes del select. Entonces él ejecuta ya para todos los clientes, pero acá yo tengo que hacer un group by por código de cliente. Sumo todos los montos y ya estoy haciendo como eh,
una tabla intermedia donde ya estoy teniendo la tabla por código de cliente resumida. Ni siquiera necesito hacer este join, sino que ya le estoy agrupando. Y este total facturado sería... Este es el nombre de la tabla que él está creando temporalmente. Y este sería el nombre del pago que está generando temporalmente con el WIS. Entonces nosotros hacemos así. Esto ya es algo que yo suelo dar cuando doy cursos avanzados de tuning de queries, ¿verdad? Donde lo que hago es hacer un group by por código de cliente también. Entonces acá yo estoy agarrando la tabla de pago y hago un resumen por cliente sumando todos sus pagos. Y allí recién construyo este otro, select from, donde sí ya hago el join con el total facturado. Join con el total facturado. Por cliente. Y join con pago o total pagado, ¿verdad? También por cliente. Entonces es C código igual a P con cliente. Y acá lo que vamos a hacer es un select de y hacemos un T asterisco y un P asterisco para ver todo. Esta sería otra manera de hacerlo en vez de usar un subquery y va a ser mucho más performante cuando el volumen sea muy alto, ¿verdad? Por supuesto, cuando ejecuto, tengo que ejecutar con el WIS inclusive. A ver qué es lo que está mal. Este vaso.
No sé qué está diferente, pero ven, acá es como que creé dos tablas temporales, pero ya resumí, hice un group by por código cliente, sumé todas las ventas, todas las facturaciones y sumé todos los pagos y después hice un join directo. Esto con el volumen es más práctico, es más grande que este, es más rápido que este. Pero hay casos donde, como siempre, usar para tomar el máximo o algún caso especial, los subqueries siguen vigentes. Y bueno, no sé, Nito ya salió luego, no sé si teníamos que tener alguna consulta o si no, La creo que franqueza por sobre todas las cosas, profe, por el tema de complicado que tengo que este. ponerme a práctica, no porque sea complicado, lo tengo que llevar a la práctica. Inclusive vos Sí, me estás adelantando algo que en breve me va a estar sirviendo, así que muchísimo voy a tener que repetir este vídeo y ponerme las pilas para seguir el paso a paso. Porque tengo esa facilidad para decirte que, bueno, por concepto hay paso A, paso B y paso C, pero es más tangible cuando lo practicas. sí, así nomás luego es, pero por suerte tenés ahí las grabaciones. La otra vez me escribió Ujú. José y me dijo que le sirvió muchísimo poder revisar las grabaciones otra vez. Entonces, Sí. tendrías que mirar y ir viendo si les sirve. Bueno, Ujú. y estaremos hablando prontamente, a ver si se Yo, abre una versión 2 ujú. o, o Yo retomamos. espero que sí, y al menos de mi parte, lo primero es que te agradezco el que vos brindes este espacio. O sea, sabemos también que tu agenda está demasiado llena. No era solamente el curso para mí, sino que para todos los que pudieron participar dentro del curso. Y lo otro, que vasta experiencia tenés en todo esto, ahora aparte de eso se nota que te gusta demasiado lo que estás enseñando. Entonces, como se dice, son oportunidades que uno tiene que ir aprovechando siempre. Sí, bueno, ojalá les sirva. La verdad que sí es un trabajo, pero hay cosas que después ya uno va investigando según la necesidad, Ujú, ¿verdad? A veces nomás uno no tiene ujú. tiempo y dice, voy a mirar y ya no hace. Bueno, fuerza, Yo ya estoy mantén. en Yo cancha, así que también tengo vamos. 2 o 3 cursos que estoy así que no termino nunca porque nunca me siento del todo para terminar. Entiendo, profe. Un gustazo, en serio, y un abrazo para vos. Gracias, vamos a estar en contacto como siempre. En breve. Muchas gracias. Listo. De nada. Chao, chao. Chao, chao.